Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Un día más en Antonio Te Responde, como son las 8:32 de la tarde. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente pues creo que merece mucho la pena por lo que he podido estar viendo estos días. Buenas tardes, don Juan Carlos. Muchísimas gracias y gracias por el don también. Eh, un placer auténtico. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento porque es la tercera vez que vengo y ya me siento como en mi casa, Antonio. Pues no sabes el gusto que me da que me digan eso, ¿no? Porque eso quiere decir que estás a gusto. Y eso para mí siempre es un placer. Bueno, Juan Carlos, voy a compartir, bueno, antes de nada me encantaría que me hablaras, un poco, a ver si lo digo bien, porque cuando hablamos de las adicciones, siempre hablamos de adicciones relacionadas con el café, con la droga, con el sexo, con el tabaco, con el trabajo, pero en pocas ocasiones, creo que ya lo hablamos la otra vez, hablamos de las adicciones de tipo personal, es decir, la envidia, la culpa, el perdón, el sentimiento, y eso es un tema que tenemos que hablar porque creo que merece mucho la pena, porque muchas personas estamos afectadas por el tema de la culpa, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hacer una especie de monográfico general y después vamos a puntualizar en según qué cosa, ¿vale? Bueno, ¿por qué tenemos estas adicciones? Sí, perfecto, lo has explicado genial, Antonio. Bueno, en principio habría que poner un pelín en contexto, ¿vale? Para seguir un hilo conductor a lo largo de esta sesión, ¿no? En fin, la cosa es que, Antonio, digamos que somos adictos a nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decirse que nosotros tenemos un yo inventado que mencioné varias veces en las anteriores invitaciones aquí en tu programa. Y bueno, y ese yo inventado, ¿vale? Lo podemos llamar el concepto de yo, es decir, lo que yo creo acerca de mí mismo, es decir, el concepto limitado que yo creo acerca de mí mismo. Y ese concepto está compuesto pues por muchos conceptos, ¿vale? Muchas ideas. Entonces, ¿qué sucede? Ese yo inventado en contraposición al yo real, he dicho que es un yo limitado, y entonces está compuesto podemos llamarlo de unas heridas mayormente creadas en la época de la infancia y una serie de protectores. Entonces, con la idea de ir protegiendo esa herida, porque fíjate, cuando éramos pequeñitos no sabíamos defendernos y lo único que pudimos hacer es crear ese tipo de protectores, esas partes, como llama Richard Schwartz en su modelo Sistema Familiar Interno, IFS, pues esas partes fueron un acto heroico para lidiar con el dolor. Entonces, justamente, Antonio, esas partes protectoras como la ira, como la envidia, como la culpa, que luego hablaremos un poquito más, ¿no? Nuestra amiga la culpa, pues nacen con la idea de proteger ese dolor, y ese dolor representa la imagen que tengo de mí mismo, es decir, las creencias limitantes, es decir, ese bloqueo mental que nos impide seguir hacia adelante y que maneja nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo de nuestra vida hemos ido en piloto automático. Es decir, fíjate que hay un dato revelador súper bonito, que es que entre 60 y 70.000 pensamientos diarios son los mismos, o el 90% de estos pensamientos son los mismos que el día anterior. Es decir, que cada día prácticamente tenemos los mismos pensamientos. Y la mayoría son producidos por el miedo. ¿Qué pasa? Que yo no puedo ser mi yo real, lo que yo he venido a hacer a este mundo, esa manifestación de mi alma, de mi máximo potencial, de mi alquimista interno. ¿Por qué? Porque tengo unos bloqueos. Y esos bloqueos, como decía, son emocionales, son heridas mayormente en la época de la infancia y que tienen su propia voz. Entonces, esa propia voz está formada por muchas partes, como digo, la ira, la envidia, la insuficiencia, el rechazo, etcétera, etcétera.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues que a lo largo del día estoy pensando como el día anterior, es decir, soy adicto a esos pensamientos, soy adicto a la idea que tengo de mí mismo. Entonces, en base a eso, tenemos que ir haciendo consciente el inconsciente. Tenemos que hacer una introspección y ver dónde me estoy bloqueando, desde dónde estoy ejecutando mi día a día. Y entonces se basa un poco en eso, Antonio, ¿no? Es en hacer una introspección e ir examinando desde dónde estoy ejecutando y qué estoy sintiendo para ir liberando ese máximo potencial. Un poco ese es el camino que tenemos que ir siguiendo, ¿no? Me preguntaba Juan Carlos que hasta qué extremo un niño herido, Sí. un niño herido contribuye a estas adicciones. Es decir, estas adicciones están en ocasiones por un niño herido en la infancia. Sí, efectivamente, es decir, nosotros somos adictos a una serie de emociones. Por ejemplo, pues podemos ir nombrando perfiles, ¿no? En ese sentido, es decir, para proteger esa herida, me monto una serie de protectores, una especie de... O sea, me monto una serie de estrategias que, como tú comentabas antes, ¿no? Y hemos hablado con José Antonio en anteriores sesiones, por ejemplo, adicciones al alcohol, drogas, sexo, tragaperras, es decir, todo lo que sea eso, que además van acompañadas de esas emociones, ¿no? Por ejemplo, la ira, pues una persona iracunda, no es que esa persona sea así por naturaleza, sino que se ha identificado con la ira, le da mucha identidad a la ira y está en defensa todo el día. ¿Por qué? ¿Pero en defensa por qué? Porque no quiere defender esa herida, ¿no? Lo que tapa, lo que está en el sótano. Entonces estamos continuamente en esa ira, ¿no? Y esa ira lo que está cubriendo, el beneficio es, aparte de defenderme de la crítica, por ejemplo, pues defiendo la idea que tengo de mí mismo. Entonces, el trabajo sería aquí en mirar dentro, mirar por qué me estoy protegiendo y traspasar ese dolor, ¿no? Que es lo que el 80-90% de las personas no se atreven, es a traspasar el dolor. ¿Cuál es la consecuencia de no traspasar el dolor? De lo que estoy cubriendo con esos protectores, es el sufrimiento. Es decir, esa herida, ese dolor que proviene de las heridas infantiles, que ahora hablaremos de ellas, pues para proteger eso, pues cojo y me monto una serie de estrategias como la ira, como la envidia, etcétera, etcétera, para proteger la idea que tengo de mí mismo. Esas son las creencias limitantes, ¿no? Un poquito más profundas que las que un poquito más profundas de las que tienen los protectores. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la ira, la ira es un protector, todos son protectores, la ira. Luego, por ejemplo, pues también tenemos otro protector que podría ser la envidia, ¿no? Hay personas que son envidiosas de por sí, que están constantemente criticando a las personas. Entonces, esa envidia, cuando es una persona envidiosa, está hablando mucho más de sí misma que de la otra persona. Está hablando de que, oye, yo no soy capaz, por ejemplo, de ser tan productiva o tan rica monetariamente que esa persona. Entonces, como yo no soy capaz, me siento insuficiente, viene la envidia, ¿vale? Y proyecto sobre la otra persona. Es decir, veo que me empiezo a comparar con esa persona, empiezo a arrojar sobre esa persona. Entonces se está hablando más de sí misma que al fin y al cabo que la otra, ¿no? Que la que tiene enfrente. Podemos estar así mucho tiempo, ¿no? Hay muchos más protectores. Por ejemplo, pues la vergüenza es otro protector. La vergüenza es la antesala al rechazo. Una persona, pues, te dice lo que sea y te da vergüenza y claro, con esa vergüenza... ¿De qué, perdón? ¿La antesala de qué? La antesala al rechazo, por ejemplo. La vergüenza, claro. Imagínate, ¿no? Nosotros... no sé, te gusta una persona, ¿vale? Y quieres declararte a esa persona, por ejemplo, y lo primero que te hace es darte vergüenza. Y eso es un paralizador, un freno para que no sientas, en el caso, ¿vale? Para prevenir ese rechazo o ese desdeño de esa persona que te gusta, por ejemplo. Te he puesto un ejemplo, ¿vale? Fíjate, ¿no? Está todo protector y para no tocar la idea que tengo de mí mismo, que es la herida. Hay muchos más protectores. Luego está... Pues, por ejemplo, mira, pues no sé, tengo aquí apuntado la ira y luego está, por ejemplo, uno muy famoso
el ego espiritual, por ejemplo. Y el ego espiritual lo que hace es simular que estoy a un nivel espiritual o una sanación en el que no me encuentro. Es decir, creo que estoy aquí arriba, pero estoy aquí abajo. Entonces, lo que único que hace es adoptar una pose en la cual parece que yo estoy pues más elevado de la cuenta. Y lo vemos mucho en el ambientillo espiritual en el que nos movemos, ¿no? Y son las personas que, por ejemplo, meditan muchísimo o hacen muchísimo yoga y lo único que quieren es tapar lo único que quieren es tapar la ira, porque si se le ve iracundos es que no están elevados, por lo tanto adopta una postura en la cual parece que están en paz, pero no están en paz, ¿no? Ese es, por ejemplo, esa es una manera también, una manera de proteger la herida y a la vez proteger la ira. O sea, fíjate que todo funciona como un engranaje para mantener la mente estable, la mente tranquila. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesito hacer solamente eso para proteger la idea que tengo de mí mismo. Volvemos a lo mismo, ¿sí? El dolor. Pero es un mensaje, perdón, es un mensaje, no lo palabra. Es inconsciente completamente, ¿verdad? Totalmente, Antonio. Totalmente, Antonio, totalmente. ¿No? Lo único, hemos aprendido a defendernos, a proteger esa herida y mientras no queramos traspasar el dolor, Antonio, pues lo que hacemos es mantener el sufrimiento. ¿Por qué se mantiene el sufrimiento? Porque claro, como no sano esas heridas, no puedo limpiar esas creencias limitantes y a lo largo de la vida se me van repitiendo patrones y ese sufrimiento, ¿no? Por lo tanto. Entonces lo hacemos de manera inconsciente y obviamente, pues bueno, conviene pues hacer un repaso y una introspección, como vengo apuntando desde el principio. Y bueno, y el protector que a ti más te gusta, ya que estamos aquí, es la culpa. La culpa, que además obviamente hay muchos niveles de culpa. Según un curso de milagros, la culpa más profunda que tiene el ser humano, ¿vale? Es por haberse separado de Dios y entonces esa culpa toma forma en el mundo externo en forma de cuerpo. Porque el cuerpo, ¿vale? Es un dielica al amor, es un contenedor, es algo físico que lo que hace es limitar el amor que somos. Entonces esa es la culpa más profunda que tiene el ser humano, esa culpa. Y toma forma en el cuerpo. Pero luego tenemos otros grados de culpa. Por ejemplo, Antonio, fíjate, es directamente proporcional. Es decir, si siento culpa, lo que voy a ver fuera es castigo. Por ejemplo, en forma de accidentes, de agresiones o incluso de proyecciones de tu pareja sobre ti. Es decir, la relación especial, la relación de pareja, la relación que llama el curso especial, ¿vale? Que está basada en el ego, en las expectativas, en las compensaciones con el otro. Es decir, esas relaciones especiales están basadas en la culpa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se basa en la culpa? Porque, claro, está hecho para que vayamos sanando. Es decir, cuando veo proyección de mi pareja hacia mí, veo que estoy atrayendo, ¿vale? Esa proyección porque siento culpa. Y entonces nos hacemos adictos a la culpa, nos hacemos adictos al castigo del otro y de eso se basa la relación especial, ¿no? Entonces, si no se hace consciente, pues sucede lo que sucede, que un 85% de los matrimonios aquí en España rompen. ¿Eh? Un 85% he dicho bien, ¿eh? Esto. Así que fíjate lo importante que es hacerse conscientes de los... Antonio, sí, perdona, que se entrecorta a veces, ¿eh? ¿Solo el 85%? 85%. Solo el 85%, Juan Carlos. Solamente el 85%. y es que, bueno... yo no sé... Yo no me imagino si tú serás un experto o no en hipnosis, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy en Roqueta de Mar haciendo un viaje de un incenso. Pero el estado de mi mujer antes... la cantidad de personas senior de tercera edad
que van por por el paseo de la playa, cogidos de la mano, pero siempre son personas técnicas. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Existe, digamos, como una especie de baremo según la edad, es decir, porque según lo que yo veo en las personas que veo en el hotel y tal, que las personas un poco de menor edad a mí tenga más predisposición, no más predisposición, sino que toleren menos muchas cosas y venga el divorcio, es decir, no sé si me he explicado. Sí, no, perfectamente. Se ha ido interpretando un poco, pero he entendido totalmente en la reflexión y la pregunta por tu parte, ¿no? Por supuesto. Y aquí abrimos un cajón bastante incómodo, un tema bastante confrontante, y yo sé que mucho de lo que voy a decir aquí, pues no va a agradar. A mí el primero fue cuando yo entendí todo esto, lo que estaba sucediendo en la actualidad, entendí muchísimas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, lo que estamos viendo en la actualidad parece esto, pues un psiquiátrico. Y ese psiquiátrico tiene una de las enfermedades más grandes, que es el divorcio. ¿Por qué? Primero porque esto que has comentado antes me ha gustado mucho, Antonio, como que ahora como que antes nos aguantábamos más y ahora nos aguantamos menos. Claro, es que de hecho esta generación se llama la generación de cristal, es decir, en cuanto la otra persona me muestra algo de mí, esa herida que no me gusta ver, que estoy constantemente protegiendo, cojo y lo primero que hago es enfadarme con la otra persona, proyectar y divorciarme o cambiar de pareja directamente, ¿no? Y antes no pasaba así, Antonio. Antes mis abuelos, por ejemplo, estaban mejor posicionados. Se aguantaban más. ¿Por qué? Bueno, obviamente había por necesidad, pero era una necesidad económica, quizá, que lo que ayudaba a esas circunstancias a sanarse. Es decir, que era obviamente una dependencia entre uno y otro, pero ¿qué sucedía? Que también ayudaba a sanar esas disfuncionalidades. Entonces, ves que esas parejas de más avanzada edad, pues, oye, llevan un montón de años y se quieren un montón, porque yo veo cómo se miran personas de 70, 80 años el uno al otro, y te digo yo que ira no sienten uno al otro, sienten auténtico amor. Han sanado gran parte de sus heridas juntos, pese a las circunstancias, pese a esa dependencia, perfecto, como quieras llamarlo. Pero eso realmente es de lo que se trata, es de sanar juntos y lo que dice un curso, llegar a la relación santa, es decir, sanar nuestras heridas juntos y ser felices en pareja, que para eso sirve la relación, ¿no? Entonces, fíjate, para llegar a esa disfuncionalidad, a esa oposición entre el uno al otro, el sistema se lo monta de una manera genial, que ya hemos hablado, que es primero, una cosa que se llama el feminismo y acaba por mo, que es básicamente confundir los roles, y esa confusión de roles lo que hace es confrontar. ¿Por qué? Porque ni la energía femenina, o sea, la mujer, por ejemplo, en este caso, por ponerte el ejemplo común y simple, la mujer no está posicionada en su sitio, y el hombre tampoco. Entonces se han intercambiado de roles, y eso lo que lo que conlleva es una confusión de roles y de energéticamente, y obviamente pues llega el conflicto, porque ninguno es feliz, ninguno está haciendo el papel que naturalmente lleva consigo. Y ya no te hablo solamente de género, te hablo más bien, si me pongo un poco más purista, de energía femenina, más receptividad, y energía masculina, más de acción, ¿no? Y eso, nuestros abuelos lo tenían muy claro y funcionaba. Ese sistema, que es una especie de plantilla, funcionaba. Y podían tener 5 y 6 hijos y seguía funcionando. Ahora tenemos 1 o 2, o si tenemos, y no funciona. ¿Por qué será? Entonces hace falta mirar en retrospectiva y ver que funcionaba y corregirlo. No sé, porque si antes funcionaba, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿No? Pues así un poco. Entonces, yo sé que esto parece a lo mejor muy antiguo y tal y cual, ¿no? Pero tiene su base espiritual, que es mucho más profunda, que obviamente yo no soy el indicado en hablar de esto, Antonio,
Pero sí que es cierto, esa base espiritual, esa plantilla de la que yo te hablo, esos roles, ¿vale? Se basa en respetarse a lo que yo soy, a mi energía femenina, a mi energía masculina, y actuar en consecuencia a esa emoción, ¿no? A esa energía. Eso se trata. Ajá. Oye, volviendo al tema de la culpa, Juan Carlos. Sí. La culpa suele ocasionar tener... Antonio, te pierdo. pocas y mal relaciones sociales, es decir, la persona culposa, la leche. Bueno, te estaba diciendo, Juan Carlos, que sí, a ver, un momento esto, porque he puesto el micro aquí más cerca. Te decía, Juan Carlos, Sí, es que se le corta un poquito, pero ahora te escucho mejor, Antonio, sí. me escuchas mejor, ¿no? Sí, sí. Te decía, sí es posible que la culpa, la persona culposa, pueda tener más dificultades de relación con terceras personas o con segundas personas. Uh-huh. Hago la reflexión. Es decir, yo tengo culpa, entonces, para evitar un poco sentirme culpable con mis relaciones con otras personas, por lo que me puedan decir, comentar, etcétera, pues me aíslo y de esa manera, pues evito un poco sentirme culpable. Sí, no van mal encaminado, Antonio. Ahí va estrechamente relacionada la culpa, lo que estás diciendo, a esa huida o esa soledad, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un poco de significado a la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un protector, es un mecanismo de defensa por el cual puedo proteger esa idea que tengo de mí mismo. Quiero recalcar siempre esto porque quiero que quede claro. Esa idea que tengo de mí mismo, porque esa herida es una emoción y lleva subyacente unas creencias. Pues la culpa es un protector más dentro de ese ecosistema que tenemos todo, de ese grupo de partes, de ese engranaje. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte, esa culpa, nos llega y nos paraliza de una manera muy curiosa, es sintiendo pues esa enorme culpa, ¿no? Es como muy agresivo, esa culpa. Bien. ¿Por qué aparece esa culpa? Bien. Primeramente puede aparecer porque hemos cometido un error, estamos haciendo algo, nos hemos equivocado y tenemos culpa. Error real o ficticio. Sí, lo que interprete la persona. Muchas veces, ahora esto lo desglosaré un poquito más, gracias por recordarme esto, porque podemos diferenciar entre incluso dos culpas, ¿vale? Seguramente habrá más, pero que yo recuerde, que yo ya he visto, dos culpas, y yo ya he leído, por cierto, he estudiado. Entonces, fíjate, Antonio, que esa culpa procede cuando hemos cometido un error. Y ese error puede ser incluso porque hemos traspasado nuestros límites morales. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la culpa. Y uno de los límites morales y esa sensación de culpa aparece, por ejemplo, cuando traspasamos los límites de un dogma religioso, que ese es el que hemos hablado tú y yo en otras sesiones, ese dogma, cuando traspaso esos límites religiosos o católicos, ¿no? En este caso, nos pide aquí en lo que no más nos identificamos aquí en Europa. Entonces, ¿qué sucede? Pues aparece esa culpa. Y esa culpa, fíjate que tiene un modo de protegernos muy curioso, que lo único que quiere es que dejemos de hacer lo que sea que estamos haciendo para que dejemos de sentirnos insuficientes, es decir, que toquemos la herida, por ejemplo, insuficiente o rechazable o lo que sea. Entonces, yo hablo insuficiente porque me pilla más de cerca, ¿no? Lo que veo más claro y tal. Entonces, fíjate, te hago sentir culpable para que te frenes y dejes de hacer lo que sea, porque lo que estabas haciendo es sentirte culpable. ¿Ves? Entonces ahí te protejo yo, te paralizo, te freno y te aíslo para que no te sientas insuficiente, para que no toques la herida y te mantengas un poquito, pues en equilibrio mentalmente. Fíjate qué curioso es lo que es la culpa. Pero ¿qué sucede? Cuando hemos dicho que cuando hay culpa hay castigo. Puede ser un castigo externo, perfectamente. Mamá, papá que te castiga, el jefe que te despide y te echa la bronca, la mujer o el marido, o quien sea, o un amigo que te proyecta sobre ti y te hace sentir culpable. Pues bien,
estupendamente, ¿no? O sea, tenemos ese castigo externo. Pero también existen castigos internos que prolongan esa culpa. Y ahí venimos, Antonio, a hablar del crítico interno. Otro protector más que lo que hace es prolongarme la culpa. Es decir, prolongarme que siga frenado, en ese sentido, que deje de hacer lo que sea. Oye, ¿y cómo lo hace? Pues muy simple. Mira, hay 7 críticos internos según el libro de Jay Early. Es un autor que trabaja con IFS, con el modelo IFS que he comentado antes, creado por Richard Schwartz, ¿vale? Y entonces este hombre, junto a otra autora que se llama Bonnie Weiss, ¿vale? Diferencian entre 7 críticos internos. Primero, fíjate, Antonio, este a lo mejor te sonará, es el perfeccionista. Ese perfil que quiere todo el orden, todo perfecto, todo cuidado, y no te equivoques. Y porque como me equivoque, voy a sentirme insuficiente y justamente lo que voy a hacer es sentirme culpable. Fíjate que indirectamente, lo que hace es prolongarme la culpa. Vuelvo a explicarlo. La herida, ¿vale? Y los 2 protectores. Tenemos la culpa y el crítico interno perfeccionista, ¿vale? Estas 3 partes tenemos aquí, perfecto. Entonces, imagínate, ese perfeccionista está trabajando en lo suyo, organizando su cocina o lo que sea, y se equivoca. Entonces, ¿qué sucede? Lo que quiere ese perfeccionista es que no cometas ningún error. No cometas ningún error porque te vas a sentir insuficiente y, por lo tanto, para que no te sientas insuficiente, vas a sentir la culpa para que dejes de hacer lo que sea. Fíjate que es un triángulo a 3, es un boicot. Nos boicoteamos con el perfeccionismo. Entonces, fíjate que hay más críticos internos, es decir, hay más variantes de ese crítico interno, de ese autocastigo interno. Uno hemos dicho que es el perfeccionismo. Otro puede ser la persona que está obsesionada con la productividad. Es decir, lo quiere todo perfecto, quiere manejar los tiempos, tiene que ser todo muy cuidadoso con la eficiencia y la eficacia de su trabajo. Todo eso conlleva a que tiene que controlarlo todo de tal manera para sentirse orgulloso de esa gestión del tiempo. Ahora, eso sí, si pierde un minutito en merendar, o un minutito en fumarse un cigarrito, o 10 minutos en descansar o en meditar, se siente culpable. Y eso, aunque parezca que es muy productivo y muy bonito y muy buen empleado, muy buen emprendedor, Antonio, lo único que estamos haciendo es sentir castigo y culpa por ser insuficiente. Esos 3 partes que hemos hablado. Insuficiencia, por ejemplo, culpa y ese crítico interno o esa variante que es la de la productividad, ¿no? Entonces, fíjate que hay más estrategias. Si quiero puedo seguir hablándote porque hay 7, te he contado 2, ¿no? Porque quizá a lo mejor la audiencia se siente identificada, ¿no, Antonio? Por favor, sigue, por favor. Sí, vale. Luego tenemos otro, pues el de la autoestima, ¿no? Y este es un poco más general, ¿no? Bueno, la autoestima. Y va conforme a esa valía personal. Y esa valía personal es yo no valgo, yo es que soy insuficiente, es que siempre estamos con esa crítica interna constantemente de que yo no valgo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco más general. Entonces va un poco eso ligado con la autoestima, es minarte ese estado de ánimo, y recordarte que lo insuficiente que eres y lo poco que vales. Luego, por ejemplo, tenemos a otro muy común también que ya va con la apariencia física. Y eso lo que conlleva es, pues eso, ¿no? A generar inseguridad y vergüenza según mi estado físico. ¿Por qué? Porque no cumple con los cánones sociales actuales, ¿no? El típico fuerte o la chica 10, etcétera, etcétera. Si yo no soy eso, no me convierto en eso, yo valgo poco. Entonces mi valía va conforme a esa apariencia física. Entonces nos exigimos ir al gimnasio, esas dietas sacrificadoras, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para seguir ese canon social, ese canon
que me hace sentir válido aparentemente, pero lo único que estoy haciendo es actuar desde un protector para sentirme artificialmente bien, pero no es una autoestima real, no es una felicidad profunda, es una huida hacia adelante para obviamente para evadir esa insuficiencia, ¿no? Eso es eso tan horrible que siento acerca de mí mismo. Entonces, fíjate, las dietas y esas machaques en el gimnasio, Antonio, de 4 o 5 horas, pues que parece un tío muy atleta, pero en realidad lo que está tapando es una inseguridad. Juan Carlos, me he quedado un poco perplejo por la cantidad de chicas y chicos que están haciéndose operaciones continuamente, operaciones de estética, ¿no? Totalmente, de culos, ampliación de tetas o reducción de tetas. Bueno, que es increíble entonces, ¿no? Totalmente. Ahora mismo estamos todos para allá, ¿no? Necesitamos un reset todos, ¿no? Necesitamos, cuanto menos, ingresar al psiquiátrico. Necesitamos un reset, majo. Totalmente, necesitamos un reset y ese sistema de pensamiento actual que poco a poco se está cayendo, ¿no, Antonio? Y gracias a Dios, ¿no? Porque estamos cada vez despertando más. Esto que estamos más o menos despiertos, porque yo no me considero ni despierto, ayudamos a otros, en cierto modo, a despertar y también abrir los ojos y no caer en estas trampas del ego. Y digo trampa del ego, Antonio, porque dice un curso de milagros que la máxima del ego es busca, pero no halles. Entonces, fíjate que estamos actuando, o estas personas que se hacen cirugías estéticas y tal, pues están buscando, pero no van a hallar la felicidad. Lo único que están tapando es la inseguridad y esa sensación de rechazo o abandono, lo que estén tapando en ese momento. Tú fíjate el tema de la apariencia física por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Luego, obviamente, tenemos otro crítico interno muy famoso, que esto todo el mundo lo tenemos, bueno, casi todo el mundo tenemos de todo, ¿no? Pero este es el más de los más comunes, ¿no? Es ese crítico interno que te recuerda lo culpable que eres. Es decir, que como tú has cometido errores del pasado, no eres capaz de perdonarte, por lo tanto te recuerda constantemente lo malo y lo poco habilidoso que has sido, y los errores que has cometido en el pasado. Te lo voy recordando constantemente. Eso es un machaque interno, Por ejemplo, cuando cometemos errores garrafales o, por ejemplo, hemos tenido un accidente de tráfico y ha sido por nuestra culpa, cosas así. Culpa entre comillas siempre, Estoy hablando desde unos términos un poco más terrenales, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, está eso, ¿no? Que te comentaba, el recordarte lo mal que lo has hecho y autofustigarse. Y ese que tú decías, Antonio, el otro día, el de por mi culpa, por mi gran culpa, etcétera, etcétera, este rezo cristiano religioso, pues este es el fustigamiento. Y eso lo que hace es prolongar la culpa, sinceramente. Bien, luego tengo, por ejemplo, otro crítico interno, que obviamente este también nos suena muchísimo, y además este también es muy femenino, que es el de la comparativa. Entonces no se me ofendan las mujeres, que solamente estoy hablando de prototipos, ¿vale? De cosas comunes. Entonces, el de la comparativa, es decir, como yo soy inseguro, pues lo que hago es compararme con otros y ver las aptitudes de otras personas, las cualidades que yo considero positivas de otras personas, para compararme y obviamente dejarme en una posición inferior. Eso es el crítico interno comparativo. Me voy comparando, los otros son mejores siempre que yo. Yo soy una M con mayúsculas, ¿no? Pues eso es ese crítico interno comparativo. Y ya por último, Antonio, está digamos, el controlador de esas emociones internas. Es decir, para ser eficiente y para ser perfecto y hacer las cosas bien, tengo que gestionar mis emociones. Pero lo hace de una manera muy torpe. Lo hace de una manera muy fría. Es decir, lo que hace es camuflar, controlar la ira. No se permite ser irascible, no se permite estar triste, por ejemplo. No se permite estar días malos. Nunca se pone malo. ¿Por qué? Porque se controla internamente para cumplir sus objetivos productivos o objetivos de lo que sea, obviamente voy, mayormente. Entonces, me controlo, me vuelvo una roca,
no enfermo nunca. Ese es el autónomo español, Antonio. Que nunca se pone enfermo, por cierto, el autónomo español. Pues este es el control interno que tenemos, ¿no? De las emociones, y evita, pues eso, pues que evita que caer enfermo, por ejemplo, o triste para cumplir sus objetivos, ¿no? Escúchame, te decía Juan Carlos que porque está muy bien explicar las cosas y saberlas, ¿no? Pero eso no es suficiente. Lo que importa realmente es qué soluciones podemos plantear en diferentes etapas o en diferentes clases de culpas, ¿no? Uh-huh. Sí, perfecto, Antonio. Fenomenal. La verdad es que sí, ¿no? Ahora mismo, como estábamos hablando, estamos poniendo en plantel lo que nos ocurre. Es decir, nuestra mente racional necesita entender qué nos está ocurriendo, qué procesos mentales se están ejecutando, qué programación se está ejecutando en este momento para luego yo repararlo. Pero primero necesitamos entender, y de ahí todo este planteamiento, ¿no? Y bueno, podemos hablar muchísimo más sobre protectores, pero sobre todo tener claro el planteamiento. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Pues muy buena pregunta, obviamente. Y aquí la solución es hacer consciente el inconsciente, porque todo lo que estamos hablando es inconsciente. Y además, ese consciente tiene muchísimos niveles y cada vez más profundos. Por ejemplo, pues hay una creencia que es en la separación, ¿no? La separación con Dios. Esa es la creencia más profunda que tiene el ser humano, según un curso de milagros, y a partir de esa creencia viene todo lo demás. Viene pues toda la parte egoica, toda la culpa, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos niveles. ¿Qué pasa? Que nuestro trabajo aquí, en esta experiencia, es hacer consciente el inconsciente. Y hacerlo paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, dice un curso de milagros que la manera más rápida de hacerlo es haciendo introspección y entregando todas esas creencias y emociones al Espíritu Santo, que es lo que realmente somos, y de la mano del Espíritu Santo es como podemos empezar a indagar, ¿no? Lo que Richard Schwartz llama en su libro el self, ¿no? El self, que es ese maestro interno, nuestra parte espiritual, que desde ahí podemos hacer introspección y ver desde un punto de vista, desde un tercer ojo, sin disociarnos de esa emoción, pues lo que está ocurriendo. Bien, entonces, a eso le llamamos nosotros introspección. Entonces, tenemos que tener claro que todo lo que no sea miedo o tristeza está hablando de protectores. Entonces, lo bonito de este trabajo, que es a lo que me dedico yo, es acompañar a personas, Antonio, ¿vale? Para que hagan consciente ese inconsciente, para que hagan conscientes esas emociones y creencias limitantes. Entonces, una es hablando contigo y empezar a indagar así, con los ojos abiertos, pero luego está la de ojos cerrados, que es la que, para una persona que no entiende absolutamente nada, a nivel cero, que nunca ha hecho nada, le es muy gratificante y muy productivo. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona cierra los ojos y imagínate que viene por un problema, pues lo que sea, que su jefe le ha despedido y se siente rechazado por él. Entonces tiene aquí una sensación de rechazo, un agujero en el pecho, ¿no? Que me vienen. O una persona, por ejemplo, que está con la culpa ahí, como estos perfiles religiosos. De hecho, ahora tengo una persona, una alumna, yo le llamo alumna en vez de mi paciente, yo le llamo alumna, que le pasa esto, ¿no? Entonces tiene un cuadro ahí muy bonito que se ha educado con el colegio de monjas, ¿no? Y siempre tiene ese dogma religioso por ahí metido en esas partes. Y bueno, entonces se le enseña a indagarse. Y bueno, y un ejercicio muy bonito que pueden hacer las personas es cerrar los ojos y empezar a concentrarse en las emociones que le están viniendo. Entonces esas emociones tienen una voz interna cada una, tienen una vocecilla. Es como personitas dentro de nosotros. Esas son las partes. Y ahí pues van a encontrar la ira, van a encontrar la culpa, van a encontrar la envidia, van a encontrar aquella parte que juzga a la ira. Es un acompañamiento en sí. Y todo eso son protectores. Entonces, poquito a poco, vamos indagando
vamos viendo que cada protector, que lo único que quieren los protectores es que nos escuches. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es decir, que nosotros vamos en piloto automático y no los escuchamos a esos protectores. Esos protectores lo que quieren es que los escuches. Y vas a ver que uno de los beneficios en común que tienen cada uno de los protectores es conservar la herida. Es decir, que no te dañen, que no te coman, que no te manipulen, que no te rechacen, que no te abandonen, ¿no? Es decir, que no sientas el dolor de esas 5 heridas que yo llamo del alma, que son la de rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Esas 5 heridas, ¿vale?, son lo que tenemos aquí abajo en el sótano y constantemente estamos protegiéndolo con los protectores. Entonces, esa indagación la puedes dividir en 2 partes. Una, hablar con los protectores de uno en uno y ver que cada uno va a saber que ese acto heroico que decía Lise Bourbeau, que había creado el niño para proteger ese dolor, para que no sufra, pues vas a ver que ese acto heroico es así, que ese acto heroico pues es la creación del ego y que esas partes protectoras de la que estoy hablando, pues lo que quieren es protegerte del exterior, proteger que no te coman, protegerte del abandono, del rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que lo primero que tienes que hacer es hablar con esas partes protectoras y te darás cuenta que estás ahí en el día a día, que tienes esa envidia, que tienes esos celos, que está esa culpa, que está ese crítico interno. Entonces, hablar con esas partes para luego en sí poder hablar con la herida, con ese niño o niñita interior, con esas creencias limitantes que se cree pues abandonable, que no la quieren, que está ahí escondidita y está triste. Entonces, realmente poder sanar esa herida, ese niño o esa niña interior, o herida, o trauma, o como quieras llamarlo, no pasa nada. Pero lo que se trata es bajar abajo y sanar eso. Porque si sanas eso, no tienes que protegerte de nada. Ahí está el desbloqueo en sí. Y no vas a poder avanzar en tu vida hasta que no desbloquees eso. No vas a poder ver otras cosas positivas fuera, la abundancia, tu próxima relación de pareja. No vas a poder verlo hasta que no sanes eso. Entonces, el trabajo es ese. Es mirar hacia adentro, traspasar el dolor, porque no es bonito, es confrontante, es quizá un poquito doloroso, vas a llorar, pero es un lloro, es un llanto que te alivia y que te va a evitar el sufrimiento. Yo prefiero traspasar ese dolor, Antonio, puntual, antes que mantenerlo toda mi vida y sufrir, ¿no? Muy bien. Oye, hay un tema que creo que puede ser importante, ¿no?, para muchas personas. Pienso yo. Es decir, ¿puede afectar un exceso de culpa a la salud física y a la salud emocional y mental? Vale, sí. Y además, justamente hay una chica de una de mis alumnas que le pasa esto. Y esto que te voy a contar es, bueno, yo lo llamo proceso porque me gustan los procesos mentales, ¿no? Pero esta chica, fíjate, te voy a contar esto porque has hecho una pregunta genial, Antonio. O sea, dale el clavo ahora mismo. Fíjate, esta chica siente mucha culpabilidad. Fíjate, la chica que he hecho mención antes, de hecho. La chica que viene con ese trasfondo, ese escenario religioso. ¿Qué pasa? Ese escenario religioso lo que hace es domarte, ¿vale?, amoldarte a esas creencias religiosas. Entonces tienes que ser la chica buena, que no se enfada, educada, limpia, ordenada. Tiene que ser la buena niña. Y eso es un protector. Entonces ese protector que se estaba identificando en la niña buena, pues no puede sentir ira, por ejemplo. Es una forma de no sentir ira, porque si sientes ira, es malo. Es malo sentir ira. Y los inculca... Con lo cual se bloquea, no habla lo que piensa o no habla lo que piensa o tal, y automáticamente se lo traga. Enfermedad tanto. Exactamente. Pero espérate, Antonio, que te voy a explicar un poco más qué partes hay ahí. Como hemos dicho antes, la mente
tiende a estar en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo una parte muy poderosa que es la mujer educada, la niña educada, para tapar esa ira, en contraposición tiene que explotar por algún lado. Pero como no me atrevo a sacar la ira, me monto otro protector que es la mujer rebelde. Y la mujer rebelde es esa persona que pone límites, no de forma con la ira, porque la ira... Pero pongo límites y además huyo de la sociedad, huyo de la familia, me aíslo para no sentir ese rechazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí, como te he dicho antes, ese perfil religioso tiene ese crítico interno de la culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Entonces, en el momento que se sale del dogma de lo religioso, de esa niña buena, ya siente culpa. Pero aquí venimos al tema de la enfermedad y la comida, Antonio, y de la comida. Tú fíjate, funciona de la siguiente manera, es cuando yo salgo del dogma, he cometido un error o me salgo de esa supuesta moralidad dogmática, siento culpa. ¿Por qué? Porque lo he hecho mal, ¿no? Está aquí la niña que ha actuado de una manera, siente la insuficiencia, el rechazo, lo que sea, la herida, salta la culpa y salta el crítico interno. Lo has hecho mal, eres una PUTA, eres una... Todo esto se dice así. Ese es el autocastigo. Entonces, ¿qué pasa? Que como tiene que ser la niña buena, pues no puede, por ejemplo, no se permite tirar comida. Antonio, no se permite o no se permitía tirar comida. Eso basta que luego pasó por mi mano en la primera y segunda sesión. Entonces, porque tirar comida era malo. Era que ese animal o esa planta había muerto para nada. Entonces, como yo tengo que ser buena, porque si no siento la insuficiencia, me lo tengo que comer. Entonces, como me lo tengo que comer, Antonio, voy ganando kilos, y como voy ganando kilos, poco a poco, ese crítico interno va creciendo. Es decir, estás gorda, te está diciendo. Eres rechazable, eres humillable. Por lo tanto, resalta la insuficiencia y obviamente me siento culpable por haber hecho todo eso. Es un bucle. Es decir, como tire comida me siento culpable. Y si no tiro comida, me lo trago, viene la crítica interna y me dice, estás gorda. Es decir, no tengo salida. Si lo tiro, porque lo tiro. Y si como, porque me lo como. Si como porque me lo como, cojo kilos, entonces, ¿ves? Es un boicot enorme. Entonces, hasta que se dio cuenta. Hicimos IFS, hicimos un acompañamiento, Antonio, conmigo. Y ya la segunda sesión me dice, Juan Carlos, he tirado 2 muslitos de pollo. Digo, muy bien. Eso es no seguir al crítico interno y a la culpa. Digo, así se hace. Y entonces ahora sí que se atreve a tirar comida, porque estaba viendo que estaba boicoteando. ¿Ves? Fíjate lo relacionado que está la enfermedad, como tú has dicho, la ira, que como no sueltes la ira por ahí, te sale una úlcera. Eso es una. Y luego el tema de la culpa va relacionado con la comida y la propia humillación de la persona, ¿no? Así va. Interesante. Juan Carlos, pues interesante, muy interesante, porque la verdad es que creo que tenemos que repetir esta charla para hablar de culpa y hablar ya de otras patologías, ¿no? Envidia, ¿cuáles son las más habituales, Juan Carlos, en tu consulta? Sí, a ver, aquí tengo que decir que yo, vienen a mi consulta perfiles que los cuales son afines a mi información, ¿no? Entonces, mi información, ¿cuál es? Traición, injusticia, ¿eh? Y atraigo personas que han sido dejadas por sus mujeres, en fin, abandono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mayormente me están viniendo personas pues con esa herida de traición, ¿vale? Y esa herida de traición contiene una serie de estrategias para conservar esa herida, que son los protectores, y esos protectores tienen esas estrategias para controlar. Pues controlan las redes sociales, controlan el móvil, ¿vale? Son personas muy audaces, muy visuales, ven el comportamiento humano de una manera exquisita, son bastante estudiosos, ¿no? De la otra persona, entonces saben cuándo le están mintiendo y cuándo no, ¿no? O sea, hay un montón aquí de estrategias. Es decir, por cada herida, Antonio, que son esas 5, para tapar esas heridas, hay patrones en común que son esas máscaras, ¿no?
Entonces, por ejemplo, te nombro esas 5, ¿no? Primero, rechazo. Claro, para evitar el rechazo, ¿qué harías, Antonio? Tú para evitar el rechazo, si tuvieras la idea de rechazo, ¿qué es lo que haces? Pues en vez de lo que hago no confrontar y huir. Huyo del conflicto para así evitar que tú hables mal de mí y me sientas rechazado. La huida se llama, es el perfil del huidizo. Así se lo monta, pues, esas personas que sufren de la herida de rechazo. Y además, justamente, como el subconsciente, el cuerpo responde al subconsciente, a la información que tienes en el subconsciente, pues fíjate, la herida de rechazo son personas que son muy delgaditas. Se la monta de tal forma para ser invisibles, que no las veas, escurridizas y que huyan. Y tú no las veas ahí, ¿no? Igual que pasa con la de abandono, son también muy delgaditas, pero muy flácidas. Lo de rechazo son más duritos, Lo de abandono son muy delgaditos, encorvaditos, ¿vale? Encorvaditos y muy delgaditos. Cuando tú ves una persona muy delgadita, ya está viendo por dónde baila la herida, ¿ves? Y entonces esas personas de abandono lo que hacen es colgarse del otro. Y entonces desarrollan esa estrategia dependiente. No sueltan, tienen ese apego ansioso, ¿no? Llevan ese rol de apego ansioso en la pareja, ¿no? Y no quieren soltar a la pareja, ¿no? O sea, para evitar esa soledad o esa herida de abandono, ¿no? Entonces son los que, por cierto, son los que más aguantan las relaciones tóxicas, precisamente para conservar la idea que tienen de ellos mismos, precisamente para no tocar esa herida de abandono, ¿no? Ya tenemos 2 heridas, ¿vale? Rechazo y abandono. Luego tenemos la de, creo que la de traición. La de traición esa la tengo yo, el hombre son hombros anchos, pectorales, fuertes, que quieren ocupar mucho espacio para que vean lo fuerte que son. Fíjate, ¿no? Entonces fíjate cómo el cuerpo responde al subconsciente. Y lo que tienen esa herida del controlador, como he dicho antes, ¿no? Son muy visuales y son muy estudiosos y saben mucho del comportamiento humano. Saben cuándo lo están manipulando y cuándo no, cómo mentir, cuándo mentir, etcétera, etcétera. Luego tenemos la de humillación, que esa la tienen menos personas, y son personas que han sufrido bullying, por ejemplo. Entonces, digamos que la de humillación es un poco más excepcional, pero sobre todo personas que han sido maltratadas psicológicamente, bullying, etcétera, etcétera. Y tienen la herida de masoquista, es decir, ellos mismos, no te preocupes, que antes de que tú me hagas castigues a mí, yo me castigo y así, pues bueno, Y fíjate, hay una muy buena, hay una frase muy buena que hay una persona que conozco, que fíjate, me decía, es que para que papá me quiera, prefiero que me pegue, al menos me pega. Tú fíjate, para que papá me toque, prefiero que me pegue porque me está tocando a que no me pegue porque no me está tocando. Tú fíjate dónde llega esto, ¿sabes? O sea, tú fíjate cómo se castiga uno mismo, decir, quieren que le pegue papá por lo menos para notar el contacto, porque para ellos eso es amor. Tú fíjate, ¿no? Va un poco así también, ¿no? Ese autocastigo, esa humillación, ese masoquismo que es la máscara. Y luego ya por último, Antonio, para ir acabando esto, es la injusticia. Y la injusticia son personas que se rigen por leyes, ¿no? Son perfiles como abogados, policías, fuerza y seguridad del Estado. Son personas que parecen robots, se disocian, son perfectos, andan muy recto, que son los soldados, que lo ves todo en el ejército y en la policía. Y entonces son personas que tienen que ser perfectas. ¿Por qué? Porque no aguantan cuando les corriges, por ejemplo. Entonces, ese perfeccionismo es el que las protege de esa insuficiencia o ese rechazo incluso, ¿vale? Entonces, se lo monté de tal forma que son perfectos para evitar que tú les castigues. Ya ellos se castigan ellos mismos, siendo productivos, perfectos, etcétera, etcétera, para no sufrir eso, ¿no? Esa insuficiencia. Eso de que no llego, es eso, ¿no? Lo que sufre esta gente. Y hasta aquí las 5 heridas, Antonio. Claro, gracias, querido, por esta magnífica exposición. Muchas gracias. Y bueno, ya nos vemos en la próxima ocasión. Yo te mandaré la grabación por mail como otra vez. Por supuesto, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Gracias, adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana.